Mariana López respiró profundo antes de empujar las enormes puertas de hierro que custodiaban la entrada principal de la hacienda Aguirre. Cada paso que daba hacia la mansión le pesaba más que el anterior. Sentía un nudo en el estómago. No era miedo, era algo más oscuro. Una mezcla de presentimiento, soledad y peligro. La lluvia comenzaba a caer suavemente sobre el camino de piedra cuando un relámpago iluminó la silueta imponente de la casa. Vieja, elegante, pero con un aire frío, como si el tiempo se hubiera detenido dentro de sus muros. Mariana era madre soltera, con una hija pequeña que había dejado con su vecina. Necesitaba el trabajo desesperadamente. Cualquier trabajo. Incluso este. La recibió una mujer de rostro seco y mirada dura, doña Teresa, el ama de llaves. Llegaste puntual. Eso es raro aquí, dijo sin expresión. Pasa, antes de que la lluvia te trague. Dentro, la casa era aún más inquietante. No había cuadros con rostros felices, ni sonidos. Ni siquiera relojes marcando la hora. Solo un silencio espeso, casi ofensivo. Hay reglas, niña. No entres al ala norte. No hagas preguntas. Y lo más importante, no trates de hacerlo hablar, dijo Teresa mientras caminaban hacia las habitaciones. ¿A quién?, preguntó Mariana, con el corazón apretado. Al niño, respondió en voz baja. Emiliano. En ese momento, una puerta al fondo del pasillo crujió. Mariana giró la cabeza, pero no había nadie. Solo una ligera brisa helada que le erizó la piel. Al día siguiente, Mariana se presentó en la cocina temprano. Todo parecía normal, hasta que lo vio. Un niño de unos 9 años, pálido, con el cabello revuelto, observándola en silencio desde las escaleras. Hola, le dijo con ternura. ¿Tú eres Emiliano? Él no respondió. Solo la miró con unos ojos tristes, ojos que parecían gritar, aunque su boca no emitiera ni un suspiro. Cuando Mariana se giró un momento para tomar una servilleta, escuchó algo. Un leve murmullo. Como un susurro apenas perceptible. ¡Ayúdame! Giró bruscamente. El niño ya no estaba. Y no había nadie más en la cocina. Solo el sonido de un viejo péndulo resonando en la sala vacía. La segunda noche en la hacienda fue aún más inquietante para Mariana. La lluvia no había cesado desde su llegada, y el viento golpeaba los ventanales como si algo, o alguien, quisiera entrar. Mariana no lograba quitarse de la cabeza esa palabra que creyó escuchar, ayúdame. ¿Fue Emiliano? ¿Fue su imaginación? ¿O acaso la casa misma estaba intentando hablarle? Mientras barría el pasillo principal, escuchó un leve ruido detrás de la puerta prohibida, el ala norte. Esa zona estaba cerrada con llave. Teresa había sido clara, no debía entrar jamás. Pero entonces, otra vez, el susurro. Ayúdame, por favor. Esta vez, Mariana se acercó lentamente. Pegó la oreja a la puerta. Silencio. Luego, de pronto, una risa baja, casi infantil, pero cargada de tristeza. Dio un paso atrás, con el corazón latiendo con fuerza. De pronto, Emiliano apareció al fondo del pasillo, inmóvil, con la misma expresión apagada. Tenía una libreta en las manos. Mariana se acercó con cautela. ¿Esa es tu libreta, Emiliano?, preguntó, arrodillándose a su altura. El niño asintió apenas, luego le extendió la libreta. Estaba abierta en una página. Había un dibujo hecho a lápiz, una mujer muy parecida a Mariana, parada frente a la puerta del ala norte. Pero detrás de la puerta, había sombras con ojos. Mariana tragó saliva. Iba a preguntarle por el dibujo, pero cuando levantó la vista, Emiliano ya no estaba. Otra vez había desaparecido sin hacer un solo ruido. Esa noche, mientras intentaba dormir en su pequeña habitación, Mariana escuchó pasos en el pasillo. Se levantó, pensó que quizás era Emiliano. Abrió la puerta y, nadie. El pasillo estaba vacío. Pero en el suelo, una hoja suelta de la libreta. Un nuevo dibujo. Esta vez, Mariana aparecía durmiendo, y alguien estaba de pie junto a su cama. Alguien con una silueta alta. Con ojos rojos. Y sin rostro. Mariana cerró la puerta de golpe. Ya no estaba segura de si cuidaba a Emiliano. O si alguien más los estaba observando a ambos. La mañana siguiente fue más silenciosa de lo normal en la hacienda.
Ni siquiera se escuchaban los pasos pesados del señor Aguirre. Mariana bajó a la cocina con el corazón aún acelerado por los dibujos que había encontrado la noche anterior. Algo no cuadraba. Y Emiliano seguía sin decir una sola palabra. Durante el desayuno, Emiliano se sentó frente a ella. No comió. Solo dibujó. Esta vez, trazaba una figura femenina con el cabello muy largo. Su expresión en el dibujo era serena, casi maternal, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. ¿Es tu mamá?, preguntó Mariana suavemente. El niño levantó la vista un instante y asintió con lentitud. Luego rompió el dibujo en dos y se fue sin decir nada. Mariana sintió un escalofrío. Algo en la forma en que lo había hecho le heló la sangre. Esa tarde, mientras limpiaba el salón principal, algo llamó su atención detrás de una pesada cortina, una pequeña rendija en la pared. Al mover la cortina, encontró una puerta oculta. Dudó. Recordó la advertencia de Teresa: hay lugares en esta casa que es mejor no tocar. Pero la curiosidad fue más fuerte. La puerta crujió al abrirse, revelando una pequeña habitación cubierta de polvo. En el centro, un caballete cubierto por una sábana blanca. Mariana se acercó y, con las manos temblorosas, levantó la tela. Era un retrato al óleo. De una mujer joven, de belleza melancólica. Tenía los mismos ojos que Emiliano. La misma mirada silenciosa. Pero lo más inquietante fue que, en la parte inferior del cuadro, alguien había escrito con tinta roja. Ella lo sabía todo. Mariana retrocedió un paso. ¿Quién era esa mujer? ¿La madre de Emiliano? ¿Qué sabía? Justo cuando iba a volver a cubrir el retrato, un golpe seco la hizo voltear. Emiliano estaba en la puerta. La miraba fijamente, y por primera vez desde que ella había llegado, habló. No debiste verla. Su voz era tenue, como un susurro que llevaba años encerrado. Pero lo más perturbador no fue escucharlo, sino su mirada. Ya no era la de un niño asustado. Era la de alguien que guardaba un secreto. Y Mariana acababa de abrir la primera puerta hacia ese misterio. Esa noche, Mariana no pudo dormir. La voz de Emiliano repitiendo «no debiste verla» resonaba en su cabeza como un eco interminable. ¿Qué significaban esas palabras? ¿Quién era realmente la mujer del retrato? ¿Y qué sabía? El ambiente en la hacienda se sentía más pesado que nunca. Los cuadros parecían observarla, los relojes sonaban más fuerte y cada rincón crujía con un susurro oculto. Emiliano no volvió a hablar, pero sus ojos hablaban por él. A la mañana siguiente, mientras limpiaba la biblioteca, una estancia que el señor Aguirre había prohibido tajantemente entrar, escuchó un murmullo. Pensó que era Teresa, pero al asomarse al pasillo, no había nadie. El susurro venía de adentro. De detrás de una estantería. Con el corazón latiendo a mil, Mariana se acercó y notó algo extraño. Uno de los estantes tenía marcas en el suelo, como si alguien lo hubiese movido recientemente. Reunió valor y empujó. El estante se deslizó revelando un pequeño pasillo oculto. Oscuro, húmedo, con las paredes cubiertas de marcas hechas por uñas, y más dibujos de Emiliano. Algunos eran hermosos. Otros, profundamente inquietantes. Figuras sin rostro. Una mujer con ojos negros. Un hombre en llamas. Y una frase escrita muchas veces. No escuches a papá. Mariana sintió un escalofrío. Giró para regresar, pero al fondo del pasillo escuchó pasos. Lentos. Pesados. Como arrastrándose. Se congeló. ¿Quién está ahí?, susurró, temblando. Nadie respondió. De pronto, una mano se apoyó en su hombro. Mariana gritó, pero al girar, era Teresa. ¿Qué haces aquí?, le preguntó con la voz firme, aunque sus ojos reflejaban miedo. Yo, escuché voces, y encontré esto. Teresa no dijo nada más. Cerró el pasadizo y la miró con seriedad. Hay cosas que es mejor no despertar en esta casa, Mariana. Hay secretos que murieron con ella. ¿Con quién? Pero Teresa no respondió. Solo murmuró algo mientras se alejaba. Si sigues preguntando, alguien más podría no quedarse callado. Esa noche, Mariana encontró a Emiliano sentado frente al retrato, en silencio. Pero en su mano sostenía un papel. Se lo entregó sin mirarla. Solo decía una palabra. Ayúdame. La noche era densa,
casi irrespirable. Mariana apenas había dormido tras la extraña advertencia de Teresa y el mensaje que Emiliano le entregó. «Ayúdame». 2 palabras que no solo la habían conmovido, también la habían aterrado. A primera hora, fingiendo que limpiaba la sala de piano, Mariana comenzó a investigar discretamente. El retrato de la madre de Emiliano, esa mujer de mirada triste y vestido borgoña, estaba colgado sobre una cómoda antigua. Por instinto, abrió uno de los cajones. Nada. Segundo cajón. Vacío. Tercer cajón, crujió como si no se hubiese abierto en años. Dentro había una caja de madera, con un candado oxidado y una pequeña inscripción en la tapa. «A quien se atreva a escuchar mi verdad». Mariana tragó saliva. No había llave, pero encontró una horquilla entre sus cosas y, después de unos minutos de esfuerzo, el candado cedió. Dentro había un cuaderno de tapas desgastadas. Un diario. De Lucía Aguirre, la madre de Emiliano. Comenzó a leer, mientras su corazón golpeaba como un tambor de guerra. «Hay algo en esta casa. Algo que no puedo explicar. Desde que nació Emiliano, he sentido una presencia. Mi esposo dice que son imaginaciones mías, pero yo lo sé, alguien nos observa. A veces, siento que me hablan por las noches, que intentan advertirme de algo. Emiliano también lo siente. Me lo dice en sus dibujos. Pero nadie me escucha. Nadie me cree». Mariana pasó las páginas con manos temblorosas. Hoy encontré a Emiliano hablando solo frente al espejo. Decía que, la mujer del agua, le contaba historias, y que papá le decía que debía callar. ¿Qué está pasando aquí? De pronto, un ruido. Pasos en el pasillo. Mariana cerró el diario y escondió la caja justo a tiempo. Era el señor Aguirre. «¿Qué haces en esta sala?», preguntó con voz firme, sus ojos oscuros observándola con sospecha. «Solo limpiaba, señor. Pensé que esta zona también debía ordenarse». Él se acercó lentamente, observándola como si supiera algo. Luego, sin quitarle la vista de encima, dijo: «Te contraté para cuidar a mi hijo. No para husmear en lo que no te pertenece». Mariana asintió, nerviosa. «Lo entiendo, no volverá a pasar». Pero mientras el señor Aguirre se alejaba, Mariana notó algo que la heló por dentro. En su mano, él sostenía una página del diario. Una que ella no había leído aún. ¿La había arrancado él? ¿Desde cuando vigilaba ese lugar? ¿Y qué decía esa página que él no quería que nadie más viera? Desde que Mariana leyó el diario, no podía dejar de pensar en aquella frase. La mujer del agua. ¿Quién era? ¿Un delirio? ¿Un símbolo? ¿O alguien real? Ese mismo día, aprovechando que el señor Aguirre había salido y Teresa estaba distraída en la cocina, Mariana tomó el diario y se acercó a Emiliano en el jardín. El niño dibujaba en silencio, como de costumbre. «Emiliano», susurró Mariana, sentándose a su lado. «¿Puedo mostrarte algo?». El niño asintió lentamente. Mariana sacó el diario y lo abrió en una página específica. «Emiliano me habló de una puerta en el ala este. Dice que a veces la mujer del agua le canta desde ahí. Pero esa puerta siempre ha estado cerrada. Incluso para mí». «¿La puerta del ala este?», preguntó Mariana, conteniendo el aliento. Los ojos de Emiliano se abrieron como platos. Su mano comenzó a temblar sobre el papel, y sin decir palabra, dibujó rápidamente algo. Era un pasillo, y al final, una puerta negra con símbolos extraños dibujados encima. Del otro lado, la silueta de una mujer parecía emerger de un charco de agua. Mariana sintió un escalofrío. «¿Sabes dónde está esta puerta?». Emiliano asintió. Esa noche, cuando todos dormían, Mariana y Emiliano caminaron en puntillas por el pasillo del ala este. La mansión parecía crujir con cada paso. Los relojes habían dejado de marcar la hora, y el aire era más frío. Al final del corredor, detrás de un tapiz antiguo, la encontraron. La puerta. Negra. Sólida. Con los mismos símbolos del dibujo. ¿Has entrado aquí alguna vez?, preguntó Mariana. Emiliano negó con la cabeza. Pero justo cuando ella acercó la mano al picaporte, una voz susurró, desde el otro lado. «No deberían estar aquí». Mariana se paralizó. El niño la miró con miedo, pero no corrió. En cambio, extendió su pequeña mano y la tomó. Ella,
Solo quiere que escuchemos, murmuró Emiliano por primera vez con voz temblorosa. Habló. Después de años en silencio. Mariana apenas pudo creerlo. Pero antes de poder abrir la puerta, escucharon pasos detrás de ellos. Rápidos. Furiosos. ¿Qué demonios están haciendo aquí? Gritó el señor Aguirre desde el otro extremo del pasillo. Mariana dio un paso atrás, cubriendo a Emiliano con su cuerpo. El hombre se acercó con los ojos desbordados de furia y miedo. Nunca, nunca abras esa puerta. Exclamó. No sabes lo que hay del otro lado. Y entonces, por primera vez, Mariana vio algo distinto en él. Pánico. Un miedo verdadero. El mismo miedo que solo sienten aquellos que ocultan algo terrible. La tensión tras el grito del señor Aguirre no se disipó con facilidad. Mariana no volvió a acercarse a la puerta del ala este, pero su mente no podía dejarla en paz. ¿Qué había detrás? ¿Por qué Emiliano habló justo en ese momento? ¿Quién era la mujer del agua? Durante días, el ambiente en la mansión se volvió más silencioso, más pesado. Teresa apenas hablaba y evitaba cruzar miradas con Mariana. El señor Aguirre parecía estar en todo momento al borde de perder el control. Solo Emiliano, que ahora pronunciaba algunas palabras tímidas, era una pequeña luz en medio de tanto misterio. Una noche, mientras ordenaba la biblioteca, por órdenes del mismo señor Aguirre, Mariana encontró un libro caído detrás de un estante. Era un álbum familiar. Viejo, polvoriento, olvidado. Al abrirlo, lo primero que vio fue una fotografía. Una mujer joven, de cabello oscuro, con los mismos ojos que Emiliano. Sonreía junto a un lago. En el dorso, una dedicatoria escrita a mano. Para mi amado Tomás, en el lugar donde comenzó todo. Mariana sintió un escalofrío. Tomás Aguirre. Esa mujer era su esposa. La madre de Emiliano. ¿Ese lago era el agua de la que tanto hablaba el niño? Siguió pasando las páginas, hasta encontrar una foto rasgada. Faltaba un rostro. Solo quedaban partes de una figura de pie junto a la mujer. Pero lo que realmente la impactó fue lo que cayó del interior del álbum. Una pequeña llave oxidada. ¿Sería la llave de la puerta del ala este? Esa noche, Mariana no pudo dormir. Caminó de un lado a otro en su cuarto, con la llave apretada entre sus dedos. Sabía que estaba arriesgando todo, pero también sabía que no podría vivir con la duda. Cuando el reloj marcó las 2 de la mañana, salió de puntillas de su habitación. Pero no estaba sola. Sabía que volverías, susurró una voz desde las sombras. Era Teresa. La mujer sostenía una vela encendida y la miraba con una mezcla de tristeza y miedo. Esa puerta no se abre desde que ella murió. Pero no por lo que piensas, dijo lentamente. A veces, las casas guardan recuerdos, pero esta guarda más que eso. ¿Qué estás diciendo? Preguntó Mariana, desconcertada. Teresa suspiró y se acercó, tomando su mano con la llave. Si decides abrirla, debes estar lista para ver la verdad. Y sin decir más, le indicó el camino. Cuando Mariana llegó frente a la puerta negra, el aire era más frío. El silencio era tan denso que podía oír su corazón. Introdujo la llave. Giró lentamente. Clic. La puerta crujió al abrirse. Y lo que vio dentro, no era lo que esperaba. Un cuarto intacto. Una cuna vacía. Un espejo roto. Y en la pared, escrito con lápiz labial. Ella nunca se fue. Mariana observaba el espejo roto en la pared. Las piezas de vidrio caídas reflejaban fragmentos de su rostro, distorsionados, como si todo lo que hubiera pasado en la mansión fuera una pesadilla. La cuna vacía aún seguía allí, pero ahora veía algo más en la habitación. Un rincón oculto, a la izquierda, que antes no había notado. En ese rincón, medio cubierto por una cortina de terciopelo, había una pequeña mesa de madera. En ella, un retrato. Mariana se acercó lentamente, sintiendo la presión de la atmósfera espesa. Levantó la foto y vio a la misma mujer que había reconocido en el álbum familiar. Esta vez no estaba sonriendo. Sus ojos, oscuros y penetrantes, parecían mirar directamente a su alma. Algo no estaba bien. La mujer en la foto tenía una expresión tan sombría que hacía que su corazón se acelerara. El rostro de Emiliano apareció en su mente y una idea aterradora cruzó por su mente.
¿Es posible que la madre de Emiliano haya estado involucrada en algo más oscuro de lo que imaginaba? Al girar el retrato, vio algo aún más inquietante, una fecha escrita con tinta roja. 28 de septiembre, 1997. El mismo día que Emiliano dejó de hablar. La vela que Teresa le había dado comenzaba a parpadear, lanzando sombras inquietantes en la pared. Mariana sintió que alguien la observaba. Giró la cabeza, pero no había nadie más. El aire se había vuelto aún más denso, como si algo invisible estuviera rondando en la habitación. De repente, la puerta detrás de ella se cerró de golpe. El sonido del impacto hizo eco en la mansión vacía. Mariana dio un paso atrás, mirando la puerta cerrada con terror. No debiste haber abierto esa puerta, dijo una voz familiar, pero extraña. Era Teresa. Mariana se dio vuelta, sobresaltada. La mujer estaba parada en la entrada, su rostro pálido, más serio que nunca. ¿Por qué?, preguntó Mariana, sintiendo el miedo ahogándole la voz. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué la casa está llena de secretos? Teresa caminó lentamente hacia ella, con las manos temblorosas. Lo que tú crees que pasó, no fue así, respondió, su voz ahora temblando. Tomás, él, no te lo ha contado todo. Mariana se quedó en silencio, esperando. Algo le decía que la verdad estaba más cerca de lo que pensaba. En esa fecha, continuó Teresa, tomando un respiro profundo, Tomás perdió algo más que a su esposa. Perdió su alma. Mariana frunció el ceño, confundida. ¿Qué quería decir con eso? Antes de que pudiera preguntar más, Teresa la miró fijamente y la voz de Emiliano la interrumpió. ¿Quién está ahí?, dijo desde el umbral de la puerta, su voz suave, pero llena de una ansiedad palpable. Mariana dio un paso hacia él, pero se detuvo al verlo. Emiliano estaba completamente cambiado. Su rostro estaba más serio que nunca, sus ojos perdidos, como si acabara de salir de un largo trance. Su cuerpo temblaba ligeramente, y una mancha de sangre cubría su camisa. «Emiliano», exclamó, corriendo hacia él, pero él dio un paso atrás. «No te acerques. No lo entiendes. No sabes lo que ha pasado», susurró él, su voz llena de desesperación. Mariana se detuvo, paralizada. Algo había cambiado en Emiliano, algo que no lograba comprender. Lo que parecía ser un niño perdido y mudo, ahora parecía saber mucho más de lo que podía decir. «Dime qué está pasando», le rogó. Emiliano la miró fijamente a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, habló claramente. «La casa está maldita. Y mi madre no está muerta. Ella nunca se fue. Todo fue un plan, para esconder lo que mi padre hizo». Mariana sintió un nudo en el estómago al escuchar esas palabras. ¿Cómo podía ser posible? ¿Qué estaba diciendo Emiliano? Estaba hablando de algo más grande, algo que implicaba a la familia Aguirre de una manera mucho más oscura. Antes de que pudiera hacer más preguntas, Emiliano se dio vuelta y corrió hacia el pasillo oscuro, perdiéndose en las sombras de la mansión. «Emiliano, espera», gritó Mariana, pero él ya no la escuchaba. La verdad comenzaba a salir a la luz, pero ¿estaba Mariana lista para conocer todo lo que había sucedido en esa casa? La oscuridad envolvía la mansión, y las preguntas seguían multiplicándose. ¿Qué secretos guarda realmente la familia Aguirre? ¿Mariana podrá desentrañar la verdad o será demasiado tarde? ¿Qué sucedió en esa fecha tan señalada? La mansión estaba más oscura que nunca. Mariana se quedó en el umbral del pasillo, escuchando el eco de sus pasos, sintiendo que cada rincón de la casa estaba lleno de murmullos del pasado. Algo en el aire estaba pesado, como si el tiempo se hubiera detenido y todos los secretos de esa familia estuvieran esperando a ser desvelados. «Emiliano, ¿dónde estás?», pensó, mientras sus dedos se aferraban a la baranda de madera. La casa, ahora fría y silenciosa, parecía mirarla con una curiosidad extraña, como si también ella fuera parte del misterio que la rodeaba. La voz de Teresa la hizo girar de golpe. «No sigas. No es lo que crees», dijo ella, su rostro pálido como la luna llena que se reflejaba en las ventanas rotas. Mariana se tensó al escuchar sus palabras. ¿Qué significaba eso? Teresa había estado actuando extraño desde el principio, pero ahora todo tenía un sentido más oscuro. ¿Por qué no quería que Mariana fuera tras Emiliano? ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su voz temblorosa. Necesitaba respuestas.
Teresa tomó aire y avanzó un paso. La tensión en sus ojos reflejaba miedo, como si algo la estuviera consumiendo por dentro. Lo que Emiliano ha dicho, no es una mentira, pero tampoco es toda la verdad. Teresa hizo una pausa y miró hacia el pasillo oscuro. Hay algo mucho peor en esta casa, algo que nadie quiere que sepas. Mariana sentía como su corazón latía más rápido. Algo se estaba desmoronando dentro de ella, como si todo lo que había creído sobre esa familia se desvaneciera en el aire. ¿Qué era tan horrible? ¿Qué secreto tan oscuro se había ocultado durante años? La fecha que viste, Mariana, esa noche, continuó Teresa, bajando la voz. No fue solo la muerte de la madre de Emiliano. Fue el principio del fin. Mi hermana, su madre, no murió por accidente. Fue un asesinato. Un escalofrío recorrió la espalda de Mariana. El aire se volvió denso, como si el tiempo se hubiera detenido, esperando que ella entendiera lo que Teresa estaba a punto de revelar. Mariana tragó saliva, sin poder procesar del todo sus palabras. ¿Qué estás diciendo?, preguntó con la voz quebrada. Tomás, dijo Teresa, mencionando al padre de Emiliano. Él estuvo involucrado, Mariana. Estuvo involucrado en lo que pasó esa noche. Y tú no sabes cuánto me arrepiento de no haberte contado la verdad antes. Mariana intentó respirar con calma, pero no podía. Todo parecía una pesadilla, un laberinto de mentiras y dolor que la atrapaba cada vez más. Tomás, el hombre que había intentado mostrarle una vida tranquila, ¿era capaz de algo tan terrible? El sonido de pasos acercándose interrumpió sus pensamientos. El rostro de Emiliano apareció en el pasillo. Estaba pálido, como si lo que había oído de su madre lo hubiera afectado profundamente. «Ya lo sabes, ¿verdad?», dijo Emiliano, su voz vacía de emoción, pero su mirada llena de angustia. Mi padre no solo mató a mi madre, sino que también ha estado ocultando la verdad durante años. Yo, no puedo seguir viviendo así. No puedo seguir callando». Mariana lo miró con desesperación. Todo lo que había creído hasta ese momento se desmoronaba ante sus ojos. La familia Aguirre no era la familia perfecta que ella pensaba que era. Había algo mucho más oscuro y retorcido, algo que la envolvía en su mentira. Emiliano dio un paso más hacia ella, sus ojos llenos de tristeza. Lo único que quiero es que la verdad salga a la luz, dijo con firmeza. Y tú eres la única que puede hacer que eso pase. Mariana lo miró detenidamente, comprendiendo la magnitud de sus palabras. Sabía que si continuaba en esa casa, si seguía buscando respuestas, no podría volver atrás. Pero no podía dejar que la mentira prevaleciera. Necesitaba saber la verdad, aunque eso significara destruir todo lo que había conocido hasta ese momento. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, decidida a enfrentarse a la oscuridad de la familia Aguirre. En ese momento, la puerta de la mansión se cerró de golpe. El viento soplaba con fuerza, haciendo que las ventanas temblaran, y el sonido de los árboles que chocaban contra las paredes llenaba el aire. La verdad no se puede ocultar por mucho tiempo, Mariana, dijo Teresa con voz grave. Pero ten cuidado, porque cuando la verdad salga a la luz, no solo cambiará tu vida, sino también la de todos los que te rodean. Mariana sintió como su corazón se aceleraba. Lo que estaba a punto de descubrir iba mucho más allá de lo que había imaginado. La mansión estaba viva, llena de secretos, de rencores y de sufrimiento. Y ella, ahora, era parte de esa historia. La mansión estaba sumida en un silencio inquietante. Mariana, Emiliano y Teresa se encontraban en el salón principal, el aire pesado por las palabras que se habían dicho, pero también por lo que aún no se había dicho. El tiempo parecía haberse detenido mientras las sombras de la casa se alargaban, como si estuvieran esperando a que algo sucediera. Mariana miraba a Emiliano, su rostro sombrío, los ojos llenos de una tristeza que había sido soterrada durante años. La atmósfera estaba cargada, como si un gran peso estuviera a punto de caer sobre ellos. Sabía que ya no había vuelta atrás. Había pasado por muchas emociones y decisiones difíciles, pero ahora las piezas del rompecabezas estaban a punto de encajar, y la verdad finalmente iba a salir a la luz. Emiliano, dijo, con voz temblorosa, pero firme. Sabes que no podemos quedarnos callados. El sufrimiento de tu madre, todo lo que ha pasado, tiene que salir a la luz. Tu padre debe pagar por lo que hizo.
Y si no lo detenemos, él seguirá haciendo daño. Emiliano la miró con los ojos llenos de angustia. Sabía que Mariana tenía razón, pero algo en su interior lo detenía, algo que no quería enfrentar. La culpa, el miedo, el dolor de haber perdido a su madre de esa manera tan cruel. Toda su vida había sido una mentira, y ahora que finalmente estaba a punto de enfrentarse a la verdad, sentía que el peso de todo eso lo estaba ahogando. Pero, ¿y si todo esto destruye a la familia aún más? Preguntó Emiliano, su voz quebrada. No puedo soportar pensar que mi padre irá a prisión. No puedo. Teresa, que había permanecido en silencio hasta ese momento, intervino con voz grave y decidida. Emiliano, tu padre ya ha destruido todo. No es solo la muerte de tu madre, es todo lo que ha hecho a lo largo de los años. Los secretos que ha ocultado, las vidas que ha arruinado. Si tú no actúas, si no detienes esto ahora, él continuará con su manipulación. Y no solo eso, él te está usando. Mariana asintió con firmeza, mirando a Emiliano a los ojos. Tienes que ser valiente, Emiliano. Tienes que serlo por ella, dijo señalando la foto de su madre en la mesa. Tu madre estaría orgullosa de ti si te atreves a enfrentar la verdad. El silencio que siguió fue espeso. Emiliano sentía un nudo en el pecho, como si toda su vida estuviera colapsando en ese momento. Todo lo que había creído, todo lo que había conocido, se desmoronaba a su alrededor. Finalmente, Emiliano suspiró y bajó la cabeza, resignado. Sabía lo que tenía que hacer, aunque no sabía si podría soportarlo. Está bien, dijo, su voz más firme de lo que se sentía. Lo haré. Hablaré. La verdad tiene que salir a la luz. Teresa respiró con alivio, y Mariana, aunque aún preocupada por lo que podría venir, sintió una ligera esperanza florecer en su pecho. Al menos ahora Emiliano sabía lo que debía hacer, y eso era el primer paso. Pero justo cuando pensaban que la decisión ya estaba tomada, la puerta del salón se abrió de golpe. La figura de Tomás, el padre de Emiliano, apareció en el umbral. Su rostro, impasible y frío como siempre, no dejaba ver ni una pizca de emoción. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una intensidad que hizo que el aire se volviera aún más pesado. ¿Qué están planeando?, preguntó con voz baja, casi en un susurro, pero llena de amenaza. Todos se quedaron paralizados. Sabían que lo que había comenzado como un simple intento de confrontar la verdad ahora estaba tomando un giro inesperado y peligroso. Tomás había escuchado todo, y ahora no habría marcha atrás. La guerra estaba comenzando. No vamos a quedarnos callados más, dijo Emiliano, levantando la mirada con una mezcla de rabia y determinación. Tomás sonrió de manera enigmática, pero sus ojos destilaban un veneno que helaba la sangre. ¿Creen que tienen el control de esto?, dijo, avanzando un paso hacia ellos. Ustedes no saben nada. Y si creen que pueden ganarme, están muy equivocados. Mariana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía que Tomás era peligroso, pero nunca imaginó hasta qué punto era capaz de llegar. El aire en la habitación se volvió denso, y todos los presentes sintieron como el conflicto alcanzaba su punto culminante. Esto no se quedará así, agregó Tomás, su voz grave. Nadie en esta casa va a salir ileso. El silencio que siguió fue tenso, como si la calma antes de la tormenta se hubiera apoderado de todos. La verdad estaba a punto de revelarse, pero no sin consecuencias. Mariana, Emiliano y Teresa se miraron entre sí. Sabían que lo que venía no sería fácil. Pero también sabían que no podían dar marcha atrás. La verdad debía salir a la luz, y si tenían que enfrentarse al hombre más poderoso de la casa para conseguirla, lo harían. La mansión de los del castillo estaba más oscura que nunca. La tormenta fuera de la casa rugía con fuerza, pero dentro, la tensión era mucho más fuerte. La confrontación que todos esperaban había llegado, y ahora no había vuelta atrás. Emiliano, Mariana y Teresa se encontraban en el salón principal, todos nerviosos pero decididos. Sabían que lo que había comenzado como una simple búsqueda de la verdad ahora los había llevado a un punto sin retorno. Tomás, el patriarca de la familia, estaba de pie frente a ellos. Sus ojos fríos y calculadores observaban a su hijo con una mezcla de furia y desafío. No había señales de arrepentimiento en su rostro, por el contrario, su actitud mostraba que estaba dispuesto a hacer todo lo posible para mantener sus secretos a salvo.
No tengo idea de lo que están buscando, pero sé que no saldrán de aquí con lo que piensan, dijo Tomás con voz baja pero llena de amenaza. Emiliano dio un paso al frente, respirando hondo. El corazón le latía con fuerza, su mente llena de recuerdos, de traiciones, de mentiras. Todo lo que había vivido en esa casa, todas las preguntas sin respuesta, finalmente iban a encontrar una salida. Ya basta, papá. Su voz era firme, pero en su interior sentía un nudo en el estómago. Sé lo que hiciste, y ya no puedo seguir viviendo con esta mentira. Mi madre, su muerte, fue tu culpa. Las palabras de Emiliano resonaron en el salón, causando un escalofrío que recorrió todo su cuerpo. Tomás lo miró fijamente, como si esas palabras no lo sorprendieran en absoluto. Sin embargo, algo en su mirada cambió, como si estuviera evaluando la situación con más cautela. ¿Y qué vas a hacer al respecto, hijo?, preguntó Tomás, su tono más suave, pero igual de amenazante. ¿Crees que tienes el poder para derribarme? ¿Que tu palabra vale más que la mía? Mariana, que había estado observando en silencio, no pudo quedarse atrás. Se adelantó con paso firme, sus ojos llenos de determinación. Lo que hizo tu padre no tiene perdón, gritó, su voz quebrada pero llena de rabia. No solo destruyó la vida de tu madre, Emiliano, también la tuya. Y no nos vamos a quedar callados. Nadie debería tener tanto poder sobre otra persona. Tomás bufó, claramente enfurecido, pero su expresión no mostraba arrepentimiento alguno. Eso es lo que no entienden. Yo hice lo que tenía que hacer. Todo lo que he logrado, lo he hecho por esta familia. Dio un paso hacia adelante, su postura imponente. Si tengo que destruir lo que sea necesario para protegerla, lo haré. Emiliano lo miró, sintiendo como la furia y la tristeza se mezclaban en su pecho. Pero ya no iba a ceder. Ya no iba a seguir viviendo bajo su sombra, temeroso de enfrentarse a la verdad. ¡Basta!, exclamó Emiliano con voz fuerte y clara. No vas a destruir más vidas. Ya no. La tensión en el aire era tan densa que casi podía cortarse con un cuchillo. Tomás parecía estar a punto de responder, pero antes de que pudiera abrir la boca, se escuchó un ruido proveniente de la puerta principal. Todos se volvieron, sorprendidos. La puerta se abrió lentamente, revelando a un hombre alto y bien vestido, con una mirada serena pero enigmática. Era alguien que ninguno de ellos había esperado ver. Alfonso, el abogado de la familia, pero no cualquiera. Su presencia, en ese momento, parecía más que oportuno, casi predestinado. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Alfonso con calma, pero en sus ojos había algo que no se podía esconder. Sabía que algo grande estaba a punto de ocurrir. Emiliano lo miró, aún con la adrenalina corriendo por su cuerpo. El secreto de mi padre tiene que salir a la luz, dijo Emiliano, sin apartar la vista de Tomás. Ya no me importa lo que pase, pero lo voy a hacer. Alfonso asintió lentamente, caminando hacia ellos, su mirada fija en Tomás, como si supiera algo más de lo que los demás ignoraban. La verdad siempre sale a la luz, Emiliano. Y hoy será ese día. Mariana y Teresa se miraron, sorprendidas. No sabían quién era realmente Alfonso, pero el hecho de que estuviera allí, en ese momento, parecía ser una señal de que todo lo que había estado oculto por años estaba a punto de desmoronarse. Tomás, ahora visiblemente nervioso, dio un paso atrás. Su dominio de la situación comenzaba a desvanecerse. ¿Qué saben ustedes?, preguntó, su voz tensa. No pueden hacerme esto. Lo haremos, respondió Alfonso, con una sonrisa que no alcanzaba a ser amable. El testamento de tu esposa, Tomás, es claro. Y lo que hiciste con ella, y con Emiliano, ya no puede quedar en el olvido. Un silencio sepulcral llenó la habitación mientras las palabras de Alfonso flotaban en el aire. Tomás miró a Emiliano, luego a Alfonso, y finalmente, a Mariana y Teresa. La mentira que había construido durante tantos años comenzaba a desmoronarse. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y nada ni nadie podría detenerlo. El viento azotaba con fuerza las ventanas de la mansión mientras los ecos de la tormenta llenaban la casa. Dentro del salón, el ambiente estaba tenso, cargado de una electricidad palpable. Emiliano, Mariana, Teresa y Alfonso se encontraban en el mismo espacio, y la verdad que había permanecido oculta durante tantos años estaba a punto de salir a la luz.
Tomás, con su rostro impasible, intentaba mantenerse firme, pero su mirada delataba una preocupación creciente. La puerta principal se cerró con un golpe seco, como si la misma casa intentara sellar los secretos que durante tanto tiempo se habían mantenido dentro. Tomás, no te hagas más el tonto, dijo Alfonso con voz baja pero firme. Cada palabra que salía de su boca parecía tener el poder de derribar al hombre que alguna vez creyó que podía controlar todo. Tomás intentó mantener la calma, pero no pudo evitar que su respiración se acelerara. Sabía que ya no podía escapar de lo que había hecho, que las mentiras y las manipulaciones que había tejido durante años finalmente estaban desmoronándose como un castillo de naipes. No tienes pruebas, Alfonso, dijo Tomás, su voz un tanto temblorosa a pesar de su intento de parecer seguro. Pero Alfonso no titubeó. Lo tengo todo, Tomás. El testamento de tu esposa, las grabaciones secretas que grabaste en su consultorio. Todo está aquí, dijo, levantando una carpeta que había sacado de su maletín, llena de documentos y pruebas. Emiliano, con el corazón acelerado, miró a su padre. Estaba a punto de enfrentarse a la verdad, una verdad que había estado buscando durante tanto tiempo, una verdad que lo había torturado por años. La ira y la tristeza se mezclaban dentro de él. ¿Por qué?, preguntó Emiliano, su voz quebrada. La necesidad de comprender, de entender por qué su padre había destruido tantas vidas, lo estaba consumiendo. Tomás miró a su hijo, y por un momento, en sus ojos apareció un atisbo de arrepentimiento, algo que no había mostrado antes. Yo, lo hice por ti. Por la familia. Tu madre me dejó un legado, y yo tenía que asegurarme de que todo fuera perfecto, de que estuviera bajo control. Ella no me entendió. Y cuando te quedaste en silencio, cuando comenzaste a cambiar, supe que no podía permitir que nadie nos destruyera. No podía perder el poder, dijo Tomás, sus palabras vacías de emoción real, solo un intento de justificar lo injustificable. Pero Emiliano no lo entendió. La furia dentro de él creció. Me destruiste, papá. A ti te importaba más el poder que mi felicidad. Me quitaste a mi madre, me dejaste solo con mi dolor, y nunca me diste una oportunidad para sanar, gritó Emiliano, sus ojos llenos de lágrimas que ya no podía contener. Mariana dio un paso al frente, su voz llena de determinación. Ya basta, Tomás. No puedes seguir controlando a todos. La verdad siempre sale a la luz, y ahora ha llegado el momento de pagar por lo que has hecho, dijo, con los ojos fijos en él. Tomás, ante la presión, comenzó a tambalear. Sabía que no podía seguir huyendo de lo que había hecho. Sus mentiras habían llegado a su fin, y ahora, por primera vez, se encontraba cara a cara con las consecuencias. De repente, el ambiente se volvió aún más denso cuando una figura inesperada apareció en la puerta. Era Teresa, quien había estado en silencio todo este tiempo, pero que ahora parecía haber encontrado la fuerza que necesitaba para confrontar a Tomás. Yo también sé lo que has hecho, dijo Teresa con voz fría, pero llena de autoridad. Nadie esperaba que ella estuviera tan involucrada en todo esto, pero su presencia en ese momento era crucial. Todos se giraron hacia ella, sorprendidos. Tomás la miró, incrédulo, y trató de dar un paso atrás, pero ya no había escape. Teresa caminó hacia él con paso firme. Sé que no esperabas que yo supiera la verdad. Pero tu esposa me lo contó todo antes de morir. Sabía que estabas manipulando a Emiliano, que le estabas arrebatando la oportunidad de vivir su vida. Y supe que no podía quedarme callada. No te lo voy a permitir, dijo Teresa, su voz temblando de rabia, pero decidida. Las palabras de Teresa fueron el golpe final para Tomás. Su rostro, antes tan confiado, ahora mostraba una mezcla de miedo y desesperación. Sabía que la batalla estaba perdida, que sus mentiras no lo salvarían más. Emiliano, al ver la valentía de las mujeres que estaban a su lado, se sintió por fin libre. La verdad, aunque dolorosa, le dio una sensación de alivio que no había experimentado en mucho tiempo. Ya no era un niño perdido, atrapado en el silencio. Ahora era un hombre que había aprendido a enfrentarse a su pasado. Es hora de que enfrentes la verdad, papá. No puedes seguir huyendo de tus propios demonios, dijo Emiliano, con la voz firme pero llena de tristeza. Tomás intentó abrir la boca para defenderse, pero se dio cuenta de que ya no había nada que pudiera decir. Sus años de manipulación y poder se desmoronaron en cuestión de minutos.
Con un suspiro, Emiliano miró a Mariana y luego a Teresa. Ya basta. Hemos llegado hasta aquí, juntos. No permitiremos que más vidas sean destruidas. Esto se acabó, dijo, y por primera vez, pudo respirar con libertad. La tormenta afuera comenzó a calmarse, y en el interior de la mansión, la tensión también se disipó. Tomás había perdido el control, pero lo que había ganado Emiliano era mucho más valioso, la paz. Pero la historia de la familia del castillo no terminaría ahí. Ahora, comenzaba un nuevo capítulo, uno en el que Emiliano y los demás tomarían las riendas de su destino, enfrentando las consecuencias de lo que había sucedido, pero con la determinación de reconstruir lo que se había perdido. La mansión del castillo parecía diferente esa noche. La tormenta que había azotado el lugar durante días finalmente se había disipado, pero el aire seguía cargado de una tensión palpable, como si el mismo lugar estuviera esperando el desenlace final de una historia que había llegado al límite de lo insostenible. En el salón principal, Emiliano se encontraba de pie frente a su padre, Tomás, quien ya no parecía el hombre imponente que había sido. Su rostro, marcado por la culpa y el arrepentimiento, reflejaba la derrota, pero también la determinación de alguien que sabe que el fin se acerca. A su lado, Mariana y Teresa observaban en silencio, cada una con sus pensamientos y emociones, sabiendo que esa noche cambiaría todo para siempre. El aire estaba denso, casi pesado, cuando Emiliano rompió el silencio. «Papá, ¿por qué nunca me dijiste la verdad? ¿Por qué nunca me diste la oportunidad de sanar y de entender lo que había pasado?», dijo Emiliano, su voz temblando, pero firme. Tomás, incapaz de mirarlo a los ojos, suspiró profundamente. Había pasado tanto tiempo defendiendo sus mentiras que ya no sabía si podría redimirse. Pero lo que había aprendido en este tiempo, lo que había visto en su hijo, era suficiente para darse cuenta de que su vida ya no podría seguir siendo la misma. «Emiliano», dijo Tomás, con la voz rota, como si de repente todo el peso de sus acciones cayera sobre él. «Lo hice porque pensaba que te estaba protegiendo. Pensaba que si te mantenía bajo control, si te mantenía alejado del dolor, sería mejor para ti. Pero me equivoqué en todo». Emiliano lo miró con una mezcla de rabia y tristeza. No había nada que pudiera decir que pudiera borrar todo lo que había sucedido, pero la verdad ya estaba fuera, y por primera vez en su vida sentía que tenía el control de su destino. «Ya no importa lo que hayas hecho, papá. Lo que me hiciste fue cruel, pero lo peor fue el silencio. Me dejaste creer que lo que pasó con mamá era mi culpa, que yo había hecho algo para que ella se fuera», dijo Emiliano, las palabras saliendo con una sinceridad brutal. «Pero ahora lo sé. Lo sé todo. Y ya no voy a permitir que sigas destruyendo a las personas que amo». Mariana se acercó a Emiliano, poniéndole una mano sobre el hombro en un gesto de apoyo. Su mirada, aunque llena de dolor por todo lo que había pasado, también reflejaba un rayo de esperanza. La relación entre ellos había cambiado, había evolucionado hacia algo más sólido y real, y aunque los desafíos no terminaban, ahora sabían que podían enfrentarlos juntos. Tomás, por su parte, no pudo contener las lágrimas que comenzaron a rodar por su rostro. La verdad lo había alcanzado, y aunque su orgullo le impedía aceptarlo de inmediato, no podía negar que todo lo que había hecho había sido en vano. «Emiliano, perdóname, por todo. Sé que no lo merezco, pero aún te pido perdón», dijo, su voz quebrada por la emoción. Por un momento, Emiliano guardó silencio. Sabía que no podía perdonarlo de inmediato, que el proceso de sanación tomaría tiempo, pero también entendía que su padre estaba luchando con su propia culpa. «No sé si te voy a perdonar, papá, pero puedo intentar entenderte. Puedo intentar sanar», respondió Emiliano, con la voz llena de una tristeza que ya no podía ocultar. «Pero eso no significa que todo vuelva a ser como antes». Mariana miró a Teresa, quien había estado observando todo desde el inicio. Sabía que la relación entre las dos mujeres había cambiado también. Teresa, que había sido el pilar para Emiliano en los momentos más oscuros de su vida, ahora también enfrentaba sus propios demonios, pero su fortaleza se reflejaba en su mirada. «Lo importante ahora es que todos podamos seguir adelante», dijo Teresa, con voz suave pero llena de convicción. «El pasado no lo podemos cambiar, pero lo que hagamos con el futuro depende de nosotros». El ambiente en la mansión comenzó a cambiar. Aunque las heridas seguían abiertas,
Ahora había algo más, un deseo común de sanar, de reconstruir lo que se había destruido, de aprender a vivir con la verdad, sin mentiras que lo oscurecieran todo. Emiliano, mirando a su padre, dio un paso atrás. No sabía qué le depararía el futuro, pero sentía que, al menos, estaba listo para enfrentarlo. Con un último suspiro de resignación, miró a Mariana y luego a Teresa. No puedo prometerte que todo será perfecto, papá. Pero prometo que haré lo que esté en mis manos para sanar y seguir adelante. Ya no quiero vivir bajo tus sombras. Necesito ser libre, dijo Emiliano. Tomás, aunque derrotado, asintió. No había nada más que pudiera hacer, excepto aceptar las consecuencias de sus decisiones. La tormenta afuera había terminado, y dentro de la mansión, el silencio que siguió estuvo lleno de una esperanza frágil, pero real. La familia había sido destruida por las mentiras y los secretos, pero también había comenzado a reconstruirse, pieza por pieza. La mansión del castillo había sido testigo de innumerables dramas, pero esa noche, por fin, se respiraba un aire diferente. No era el aire denso y oscuro que había marcado los días de mentiras y secretos. Ahora, por primera vez en muchos años, había una sensación de liberación, de un nuevo comienzo. Emiliano se encontraba en el jardín, mirando al horizonte. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranja y morado. La tarde se desvanecía, y él pensaba en todo lo que había pasado. Los últimos meses habían sido una montaña rusa de emociones, dolor, revelaciones y perdón. Aunque las cicatrices seguían allí, sabía que las heridas, con el tiempo, sanarían. Mariana apareció detrás de él, caminando lentamente. Había algo diferente en su rostro. No era la mujer preocupada que había llegado hace semanas, sino alguien más fuerte, más decidida. Ella había encontrado su lugar en medio de toda la tormenta. ¿Estás bien?, preguntó, acercándose y colocándose a su lado. Emiliano sonrió levemente, una sonrisa que, aunque pequeña, era sincera. Sabía que todo lo que había pasado lo había cambiado. Y aunque el proceso de sanación sería largo, no estaba solo. Sí, respondió Emiliano, mirando el horizonte. No sé si todo se resolverá de inmediato, pero al menos siento que estoy listo para enfrentarlo. Mariana asintió, sintiendo la misma paz que él, aunque aún quedaba mucho por hacer. Pero ahora había una conexión profunda entre ellos, algo que no se podía romper. Juntos habían superado lo que parecía imposible. El sonido de pasos acercándose interrumpió el momento de tranquilidad. Era Teresa, quien se unía a ellos en silencio. Había sido su apoyo, su guía en todo este proceso. Y aunque la mujer aún cargaba con su propio dolor, también era consciente de que el cambio que había comenzado con Emiliano también la estaba transformando a ella. El futuro no está escrito, dijo Teresa, mirando a Emiliano y luego a Mariana. Lo que realmente importa es cómo elegimos vivirlo a partir de ahora. Las decisiones que tomemos, los pasos que demos. Lo que sucedió no puede borrarse, pero lo que hagamos con lo que tenemos ahora depende de nosotros. Emiliano asintió, mirando a las dos mujeres con gratitud. No siempre había sido fácil, pero ahora entendía lo que significaba verdaderamente la familia. Y aunque su relación con Tomás no se había resuelto por completo, sentía que al menos había un punto de partida. Lo que hemos vivido nos ha enseñado muchas cosas. Y aunque no todo sea perfecto, ahora sé que no tengo que cargar con todo esto solo. Y que, sobre todo, el perdón y la verdad son las únicas maneras de sanar, dijo Emiliano con voz firme. Mariana se acercó un poco más, tomando su mano. Era un gesto pequeño, pero lleno de significado. Había cosas que no podían ser reparadas de inmediato, pero lo que sí podía hacer era ser parte del proceso, de la reconstrucción, de la renovación. El cielo estaba despejado ahora, sin rastros de tormenta. El viento soplaba suavemente, como si la naturaleza misma también respirara con alivio. El futuro estaba lleno de incertidumbre, pero también de esperanza. A lo lejos, la figura de Tomás apareció en el umbral de la mansión. Su rostro aún reflejaba arrepentimiento, pero también una pequeña chispa de resolución. Se acercó lentamente, con pasos vacilantes. Emiliano lo miró por un momento antes de dar un paso hacia él. «Papá», dijo con voz suave, pero llena de fuerza. «No sé qué será de nosotros, ni cómo será nuestra relación de aquí en adelante. Pero quiero que sepas que,
Aunque cueste, estoy dispuesto a intentarlo. A sanar, aunque sea poco a poco. Tomás se detuvo frente a su hijo, sus ojos llenos de arrepentimiento y tristeza. Él había cometido muchos errores, pero por primera vez, sentía que tenía la oportunidad de hacer las cosas bien. Emiliano, no sé si merezco tu perdón, pero te lo pido con todo mi corazón. La vida me ha enseñado que lo más importante no es lo que tenemos, sino las personas a las que realmente importamos. Y te prometo que, a partir de ahora, intentaré ser el padre que mereces, respondió Tomás, su voz quebrada por la emoción. El silencio llenó el aire por un momento, antes de que Emiliano le tendiera la mano. No fue un perdón total, no fue el final de todos los problemas, pero fue un comienzo. El sol finalmente se escondió detrás de las montañas, dejando paso a la oscuridad de la noche. Pero dentro de la mansión del castillo, la luz de la esperanza había comenzado a brillar, aunque tenue, como una estrella en el cielo. La historia de Emiliano, Mariana, Teresa y Tomás aún no había terminado, pero lo que quedaba claro era que, a partir de ahora, todos estaban listos para caminar juntos, enfrentando lo que viniera, con valentía, amor y, sobre todo, la promesa de una nueva oportunidad.